¿Cuál es el hombre interior? ¿Quién me dice? El hombre espiritual. El hombre espiritual siempre va a querer obedecer a Dios. ¿Aló? Porque el espíritu es el que le escucha a Dios. El espíritu es el que le copia a Dios. Si tú no tienes el espíritu, no le copias a Dios. No le crees a Dios. No le sigues a Dios. Si tú vas a escuchar la palabra de Dios en la carne, no vas a entender y vas a sentir rechazo. Pero si tú vienes aquí con el espíritu correcto, vas a deleitarte en las cosas de Dios. Amén. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. 22. Porque según el hombre interior me deleito en el de Dios. 23. Pero veo otra ley, ¿dónde? En mis miembros, o sea, en la carne, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. En la carne está el pecado, en la carne está el mal, la carne no obedece, la carne no se sujeta. Amén. A menos que, y es a donde el apóstol Pablo llega. Gracias, Señor. 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Ustedes se acuerdan cómo decían en el Chapulín Colorado? Oh, y ahora, ¿quién podrá defenderme? Eso dice el apóstol Pablo. ¿Quién me librará? ¿Quién me podrá librar si yo no he podido en mis fuerzas obedecer a Dios? ¿Aló? Y en el 25 está la respuesta. Gracias doy a Dios. Miremos la transición de la ley del antiguo pacto que no se podía obedecer al nuevo pacto. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Gracias doy a Dios. ¿Por quién? Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente le sirvo a la ley de Dios, mas con la carne al pecado. Y empieza el 8 dando la respuesta. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan con ¿qué? Sino, no teníamos esperanza sin Cristo. Y Efesios 1:13 dice que tú crees en Jesús y eres sellado ¿con quién? Con el Espíritu, la garantía de que vas a llegar al cielo por el Espíritu. Iglesia, ¿qué sería de nosotros sin el Espíritu Santo? No tuviéramos esperanza. Pero yo quería dejarlo hasta ahí. Pero esta mañana comencé a leer, yo dije, no, aquí hay un tesoro que quiero decir a la iglesia. Sigamos en el 2, 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿de qué te libra? Del pecado y de la muerte. La ley del nuevo pacto, el Espíritu Santo es el que te va a librar ¿de quién? Del pecado. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, ¿por qué? Lo que era imposible para la ley. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Era imposible que la ley, esta carne, la cumpliera. ¿Cuál era la debilidad de ese pacto? Que la carne no podía cumplirla. Que la carne no podía obedecerla. ¿La estamos viendo? ¿Cuál era la debilidad del antiguo pacto? Que la carne no se sujetaba. Entonces dice, era imposible para la ley por cuanto era débil. ¿Por qué? Por la carne, coma. Entonces Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. 4. Para que la justicia se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 5. Porque los que son de la carne, sigamos, piensan, pero los que son del Espíritu, estamos viendo, el hombre, escúcheme, no existe tal cosa que un cristiano carnal. Porque van a escuchar eso. Es que tú eres un cristiano carnal. Imposible. Imposible que sea cristiano y que sea carnal. Porque la marca de que soy cristiano es que ya no soy ¿qué cosa? Carnal. La marca de que soy cristiano es que ya la carne no me gobierna. La marca de que sigo a Cristo es que tomé mi cruz y morí para seguir una vida espiritual. Pero tú vas a escuchar personas que te dicen, es que él es cristiano carnal, él todavía no. O es cristiano o no es cristiano. O se ha convertido o no se ha convertido. O tiene a Cristo o no tiene a Cristo. O tiene el Espíritu Santo o no lo tiene.
Aleluya. Gracias, Señor. Habla Jehová. 6. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué cosa? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu, ¿qué cosa? Vida. Wow, y paz. La palabra paz ahí no está como adorno. Es vida y es paz. Es vida y es paz. Es vida y es paz. Porque estás fortalecido. Porque estás lleno. Porque haces ejercicios espirituales. Y estás lleno de vida. ¿Y quién es la vida? ¿Quién es el camino? ¿Quién es la verdad? ¿Y quién es el príncipe de paz? Jesús. Gracias, Jesús. 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco podrán hacerlo. Todo lo que la carne te manda hacer va contra ¿qué? Contra Dios. Y aquí lo dice el apóstol Pablo. La carne no se sujetará a Dios. Dice, ni tampoco podrá hacerlo. Aló. La carne no va a obedecer a Dios. Ni podrá algún día hacerlo. A menos que... Ya entienden el apóstol Pablo porque dijo, gloria a Dios por Jesucristo. Wow. Gracias, Señor. 8. Y los que viven según la carne. 9. Mas vosotros, a los cristianos de esta casa les digo esta palabra. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y les suelto esta pregunta que está en la palabra. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. El 10 se lo dejo de ñapa. Y si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, recibimos a Jesús, nos sellamos con el Espíritu se fortalece y tenemos vida y obedecemos a Dios. Amén. Y ahí es donde tú puedes verdaderamente darte cuenta quién es de Dios. No puede obedecer la carne al Espíritu. Ahora, ¿por qué no lo puede obedecer? Volvamos a Corintios. Porque para el hombre natural, carnal, todo lo que dice el Espíritu es una ¿qué? Locura. ¿Sí? La palabra de la cruz es locura. Santo. ¿O no nos han dicho locos? ¿Sí o no? ¿A cuántos de ustedes le han dicho locos? Le lavaron el cerebro. ¿Ah? Fanático, evangélico. Gloria a Dios por eso. Si te dicen así, algo bueno estás haciendo. Y si te dicen así, el Espíritu está mostrando que Cristo está en ti. Amén. Gloria a ti. El Espíritu, ¿a quién le habla? Vuelvo a repetirlo. Al Espíritu. El Espíritu Santo le habla a tu espíritu. Se hace uno y se fortalece para poder gobernar la carne. Amén. Nuestro espíritu se fortalece y vence la carne. Amén. Y también comienza a trabajar en los pensamientos. Amén. Y empiezas tú a los pensamientos. Recuerden que la fe, fortalecidos en la fe, un día lo enseñé. Dice, fortalecidos en el poder de sus fuerzas. Y cuando venga en Efesios el dardo de fuego de Satanás, tú levantas el escudo ¿de qué? De la fe y lo apagas. Eso es Cristo en nosotros. ¿Cómo lo dice Santiago? Que la única forma que tú no seas oidor, sino también ¿qué cosa? Hacedor de la palabra para poder obedecer. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo? Dice que nos enseñará todas las cosas y nos dirigirá a la verdad. ¿Y quién es la verdad? ¿Y quién es la verdad? ¿Y quién es el camino? ¿Y quién es la vida? Cristo. Santo. Te amo, Dios, por eso. Si tengo a Cristo, vamos a ver estas conexiones. Si tengo a Cristo, ¿a quién tengo?
al Espíritu Santo. Si tengo el Espíritu Santo, ¿debo ser guiado por quién? Por el Espíritu Santo. Y si soy guiado por el Espíritu Santo, ¿a dónde me va a guiar el Espíritu Santo? A Cristo. ¿Estamos viendo? Santo, santo, santo. Y si me guía a Cristo, ¿me está guiando a dónde? ¿O no? Porque Jesús es el verbo. Jesús es la palabra. O sea, no me va a guiar a algo diferente que no esté. Entonces te das cuenta que es importante también conocer la palabra. Para que tú te des cuenta que lo que te manda de ser el Espíritu viene de Dios. Aló, porque por ahí hay espíritus que engañan. Aló, o no. Y si un espíritu te engaña, es porque te está guiando a algo diferente de la... Y si te guía a algo diferente de la palabra, te está sacando del camino, te está sacando de la verdad, te está sacando de la vida, te está sacando de Cristo. Y recuerde que todas las promesas en Él son sí y en Él son amén. Entonces tú dirás, ahí sí llora, ahí sí canta. Nadie me quiere y mejor cómete un gusanito, porque estás por fuera de Jesús. ¿Aló? Estamos enseñando a la iglesia.